bienvenida una vez más a que estés preparado ahí en casita y que tengas a la mano tu Biblia, porque hoy vamos a aprender una nueva enseñanza que viene de nuestra Biblia. Pero primero te voy a pedir que cierres tus ojitos porque vamos a orar. Cierra tus ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos permites traer tu palabra, Señor, a los niños. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y bendice a sus familias. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos a aprender esta palabra, Padre. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento, que podamos atesorarla, Padre, y llevarla a cabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues bueno, ahora sí, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿A ti te ha sucedido alguna vez que tenías un gran problema y no sabías cómo solucionarlo? Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender sobre una persona de la cual nos habla nuestra Biblia que tuvo un enorme problema y no sabía cómo solucionarlo. Así que recurrió a la ayuda que realmente necesitaba. Esta lección está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. A ver, vamos a buscarla. En el Antiguo Testamento vas a buscar el libro que se llama Segunda de Reyes. Y una vez que estés ahí, vas a buscar el número grande, que es el 5, el capítulo 5. Y vamos a leerlo todo, o vamos a estar hablando justamente de lo que sucedió en ese capítulo. ¿Ok? Bueno, pues resulta en nuestra historia que había un hombre llamado Naamán. Naamán era un capitán del ejército de Siria. Era un gran soldado y un favorito del rey de Siria. Era fuerte y valiente en la batalla, y el Señor había dejado que su ejército ganara la victoria sobre Israel. Naamán era un hombre rico. Él y su esposa tenían un buen hogar y muchos sirvientes. Pero Naamán también tenía un problema muy grande. Él tenía la terrible enfermedad llamada lepra. La lepra es una enfermedad de la piel que hace llagas dolorosas, como la enfermedad que hace que se mueran los tejidos de la piel. A veces la persona aún pierde los dedos de las manos o los de los pies. En el tiempo de Naamán no había cura para la lepra. La enfermedad lentamente se esparcía por todo su cuerpo y otros podrían contagiarse fácilmente. Esa enfermedad debió haber traído mucha tristeza y temor a Naamán y a su esposa. Aunque Naamán era un hombre importante y rico y un amigo del rey, no había nada que él pudiera hacer acerca de su lepra. ¡Qué terrible problema! ¿Sabes? Tú y yo tenemos un terrible problema aún peor que la lepra. Ese problema se llama pecado. Cada persona que nace en este mundo tiene pecado en su interior. Eso nos incluye a ti y a mí. Tú naciste queriendo hacer cosas a tu manera en vez de la manera de Dios. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, en Isaías 53:6. ¿Qué cosas haces a tu manera en vez de la manera de Dios? Tal vez decidiste cómo resolver algún problema sin siquiera consultarle a tu papá o a tu mamá. Tal vez decidiste hacer algo que tú pensabas que era mejor para ti y no te importó dañar los sentimientos de algún amiguito. Hacemos muchas cosas a nuestra manera, sin importarnos lo que Dios nos enseña. El pecado es serio porque te separa de Dios, quien es santo y siempre hace lo correcto. Dios tiene que castigar el pecado, y el castigo es la separación de Él para siempre en un terrible lugar de sufrimiento, oscuridad y tristeza. No podrías llegar al cielo para vivir con Dios y eso es terrible. No hay nada que tú y yo podamos hacer acerca de nuestro pecado. El pecado es un terrible problema y es aún peor que la lepra. Naamán tenía lepra. Aunque él era un hombre importante y rico, no había nada que él pudiera hacer acerca de su enfermedad. Naamán continuó sirviendo como capitán del ejército de Siria. Su país había ido a la guerra contra el pequeño país de Israel. Su ejército invadió Israel, tomando algunas de las personas para ser esclavos en los hogares de los sirios ricos e importantes. Un
una de los cautivos llevados de Israel era una niña. Y la Biblia no nos dice su nombre. Quizás ella había estado jugando cerca de su casa o haciendo quehaceres cuando una carroza siria hizo estruendo por su calle y un soldado con una apariencia severa la agarró y se la llevó. Qué asustada debió haber estado ella. ¿Puedes adivinar a qué casa en Siria fue llevada la niña? Pues ella fue llevada a la casa de Naamán para ser una sirvienta de la esposa de Naamán. Quizás ella barría el piso, cocinaba la comida o lavaba la ropa para ayudar a la esposa de Naamán. Pronto se dio cuenta que había un gran problema. Quizás ella observó la tristeza en esa casa. Puede ser que ella haya oído a alguno de los otros sirvientes hablando acerca de la terrible enfermedad que padecía el señor Naamán. La niña estaba muy preocupada por Naamán. Ella debió haber orado por él. Entonces Dios le recordó de alguien en Israel que podía ayudar a Naamán. Esa niña había oído muchas veces acerca del profeta Eliseo. Ella sabía que él servía al Dios verdadero y vivo y que Dios había hecho cosas asombrosas a través de él. Probablemente ella había oído cómo Eliseo había partido el río Jordán y había cruzado en tierra seca, cómo él había sanado las aguas de Jericó y cómo Dios aún le había dado el poder para resucitar a un niño a la vida. Inmediatamente la niña fue a decírselo a la esposa de Naamán. ¿No te parece maravilloso que Dios había planeado para que esa niña fuera sirvienta en el hogar de Naamán, donde ella pudiera decirles acerca del profeta de Dios? Dios realmente amaba y cuidaba de Naamán. Dios te ama y te cuida a ti también, con un amor que nunca termina. Él te ama porque Él te hizo. Él es el Dios grande y poderoso que hizo todo, los pájaros que cantan, las flores bonitas y también los árboles. Pero tú eres su creación más especial. Él sabe todo de ti, cuántos años tienes, cuál es tu nombre, aún cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Este Dios poderoso también es perfecto y su amor por ti es perfecto. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16. Él quiere solo lo que es lo mejor para ti, porque Él te ama y te cuida. Dios también amaba y cuidaba de Naamán en la misma manera. Por eso, Él planeaba que la niña fuera una sirvienta en el hogar de Naamán, donde ella podía decirle acerca del profeta de Dios. Valientemente, la niña habló a la esposa de Naamán diciéndole, me gustaría que Naamán pudiera ir al profeta Eliseo en Samaria. Yo sé que Dios le sanaría de su lepra. Diciéndole a la esposa de Naamán acerca de su Dios y su profeta, esa niña fue un testigo. Ella estaba diciendo lo que sabía a alguien que necesitaba oír. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, tú puedes ser un testigo de Jesús. Puedes decir lo que sabes a alguien que necesita oír. Otros necesitan oír cómo Dios les ama y cómo Él envió a su Hijo, al Señor Jesús, a morir en la cruz por su pecado y volvió a la vida. Puedes compartir cómo ellos pueden creer en Jesús como su Salvador, así como tú lo hiciste. La Biblia dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. En Isaías 43:10. Dios te ha escogido para servirle siendo un testigo. Quizá tú puedes pensar en un miembro de tu familia o en un amigo a quien puedes testificar esta semana. La niña era un testigo cuando valientemente ella le dijo a la esposa de su amo acerca de su Dios y su profeta que podía sanar a Naamán. La esposa de Naamán debió haber estado muy entusiasmada porque había la posibilidad de que su esposo pudiera ser sano de la lepra. Felizmente, Naamán le contó a su rey las buenas noticias. «Tienes que ir a Israel inmediatamente», respondió el rey. «Escribiré una carta al rey de Israel para que la lleves contigo». Naamán llevó la carta y algunos sirvientes y muchos regalos preciosos y emprendió un viaje a Samaria en su carroza, donde vivía el rey de Israel. El viaje sin duda ocupó algunos días. Llegando al palacio, Naamán se paró ante el rey de Israel y le presentó la carta.
Mientras el rey de Israel leía la carta del rey de Siria, sus ojos debieron haberse abierto grandemente en sorpresa. La carta decía así: yo te he enviado a mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. El rey estaba muy asustado. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra?, preguntó el rey. Quizás sus ojos se estrecharon mientras pensaba: el rey debe estar tratando de empezar otra guerra con nosotros. Eso es lo que está pasando. Así que rasgó sus vestidos, que era la costumbre para demostrar angustia. Durante toda esa confusión, de alguna manera, el profeta Eliseo oyó acerca de Naamán. Él envió un mensaje al rey diciendo: envíame a mí a ese hombre y él sabrá que hay un profeta de Dios en Israel. El rey debió haberse aliviado cuando recibió el mensaje de Eliseo. Así que envió a Naamán a la casa del profeta Eliseo. Los caballos hermosos de Naamán rápidamente llevaron su carroza elegante hasta que se pararon delante de la casa del profeta. Naamán, probablemente vestido en su uniforme del ejército, salió y caminó a la puerta de Eliseo. Sus sirvientes le seguían, llevando los regalos de oro, plata y vestidos bonitos y costosos que había enviado el rey de Siria. Naamán esperaba que el profeta Eliseo llegara y, muy ansioso, se presentara de él para cuidar de su importantísimo visitante. Pero no fue así. Eliseo ni siquiera salió. En vez de eso, envió a uno de sus sirvientes, quien le dio este mensaje: ve, lávate 7 veces en el Jordán. Si haces eso, estarás limpio de la lepra. Naamán estaba furioso. Quizá él caminó de un lado a otro mientras gritaba a sus sirvientes parados en silencio alrededor de él: yo pensaba que Eliseo saldría y clamaría en el nombre de su Dios y pondría su mano sobre mí y me sanaría de esta enfermedad. ¿Lavarme en el sucio Jordán? ¿Qué acaso los ríos en Siria no están más bonitos que este horrible Jordán? Pues es que Naamán estaba furioso. Se dio la vuelta con muchísima rabia. ¿Pero por qué estaba tan enojado Naamán? Además de sentirse ofendido porque Eliseo no había salido personalmente para verle, él también estaba enojado porque no quería hacer lo que el sirviente de Eliseo le había dicho que debía hacer. Él quería ser sanado a su propia manera. Pero había solo un modo para que Naamán pudiera ser sanado o limpiado de la lepra. Y esa era la manera de Dios. Dios tiene solo una manera para que puedas ser limpio de tu pecado. Y es por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Él es el perfecto Hijo de Dios. No quería hacer su propia voluntad. Quería la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios era que el Señor Jesús tomara el castigo de tu pecado cuando Él murió en la cruz. Mientras Él estaba colgado allí en la cruz, Dios puso todas las malas cosas que tú has hecho en el Señor Jesús. Después, Dios le dio la espalda a su Hijo. Estaban separados por primera vez. El castigo por el pecado es estar separados de Dios. El Señor Jesús voluntariamente sufrió esa separación para que tú no tuvieras que hacerlo. Él dio su sangre para que tus pecados pudieran ser perdonados, para que pudieras ser limpio. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Después que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día volvió a la vida. Hoy está en el cielo con su Padre. Ahora quiere venir y vivir en ti y perdonar tus pecados. Creyendo en el Señor Jesús es la única manera para que puedas ser limpiado de tu pecado. Había solamente una manera para que Naamán pudiera ser limpio de la lepra, y esa era la manera de Dios, pero él quería ser sanado a su propia manera. Los sirvientes de Naamán trataron de convencerle de cambiar su decisión. «Capitán Naamán», le dijeron, «si el profeta te hubiera pedido que hicieras una cosa difícil, tú lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esta cosa tan pequeña?» Naamán quería mucho ser sanado y parecía que no había otra manera.
Quizás mirando las llagas en sus brazos, Naamán decidió creer en el Dios de Eliseo y hacerlo a su manera. Él y sus sirvientes regresaron a sus carrozas y se dirigieron rápidamente hacia el Jordán. En el río, Naamán salió de la carroza y probablemente se quitó su túnica, dejando a sus sirvientes a la orilla del río. Naamán entró en el agua, se sumergió, quizás sintiéndose un poco tonto, pero a la vez con esperanza. Se sumergió 1, 2, 3 veces. Quizá él miró su cuerpo buscando cualquier indicación de curación. Él se sumergió otra vez, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Todavía parecía que no había ningún cambio. Quizás no era cierto lo que le había dicho el profeta, pero él había dicho 7 veces. Naamán debió haber recordado eso. Los sirvientes de Naamán debieron haber dejado de respirar mientras miraban a su amo sumergirse al río la 7ª vez. Oyeron solamente el sonido del agua chorreando mientras Naamán salía del río. Él miró su piel y los ojos se le abrieron grandemente en asombro. Las llagas feas habían desaparecido. Su piel quedó limpia y suave como la piel de un niño pequeño. Los sirvientes de Naamán se debieron haber regocijado con él. Dios había limpiado a Naamán de la lepra. ¡Qué feliz se sentía Naamán! Él sabía que no era el agua lodosa la que le había curado. El Dios de Eliseo le había sanado, porque él había obedecido exactamente lo dicho por el profeta. Saltando hacia su carroza, Naamán y sus sirvientes debieron haberse apurado con alegría hacia la casa de Eliseo. Esta vez Eliseo salió a encontrarlo. Naamán dijo al hombre de Dios: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán había visto el poder del Dios verdadero y vivo. Él vio cómo Dios es fiel para cumplir su palabra. Naamán regresaría a Siria, no para adorar a los falsos dioses, sino que ahora adoraría al único Dios verdadero y vivo. Naamán ofreció a Eliseo los regalos que él había llevado, pero Eliseo los rechazó. Él quería que Dios tuviera todo el crédito por la sanidad de Naamán. Naamán había sido limpiado porque él hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahora bien, tú también puedes ser limpio de tus pecados si haces lo que Dios te manda. Puedes orar a Dios, leer su palabra, asistir a la iglesia, pero sobre todo y más importante, sé un testigo. Ve y habla a los demás de lo que Jesús hizo por ti. ¿Lo harás? Yo te voy a pedir que cierres tus ojitos porque vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Gracias, Padre bendito y todopoderoso, porque eres maravilloso, Señor. Enviaste esa salvación con la cual podemos estar limpios de todo pecado. Te pido, Padre, que nos enseñes a obedecerte y a seguirte exactamente como tú lo deseas. Yo te pido que guardes esta enseñanza en la mente y en los corazones de los niños, Señor, y de todo aquello que la está escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues ahora sí, si tú quieres saber cómo puedes recibir al Señor Jesús en tu corazón para que Él te limpie de todo pecado, te voy a decir cómo puedes hacerlo. Aquí abajo en el recuadro voy a dejar los teléfonos y la dirección y los nombres de mi pastor y su esposa. Y tú puedes llamarlos y ellos con muchísimo amor te guiarán para que puedas recibirle. Ahora, vamos a hacer una pequeña manualidad que nos ayude a recordar esta historia. Y lo único que vas a necesitar es lo siguiente: tus colores, tu cajita de colores, una hoja en blanco, o si tú quieres, siempre puedes imprimir este molde que yo voy a dejar ahí en Mujeres de Impacto. Lo único que tienes que hacer es dibujar un mundo como este que ves aquí, ¿ves? Y poner la cruz de Jesús en él. Y después coloréalo todo y escribe nuestro versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la manualidad es pintarlo, colorearlo y pintarlo, pero lo más importante es que te memorices este versículo para que tú puedas ser un testigo de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Aprendiéndote este versículo, tú puedas decirle a los demás que Jesús nos ama de una manera maravillosa y especial. ¿Ok? Pues me va a gustar muchísimo si tú lo haces, le tomas una foto y me lo envías aquí, ¿ok? Fue un gusto estar contigo el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Bye.